Eh, este es la clase virtual número 3 y lo que vamos a ver es el método del árbol. ¿Alguien me puede confirmar en el chat si eso es lo que han estado viendo en clase? ¿El método del árbol fue lo último que vieron? ¿O qué fue lo último que vieron? Sí, ok. Entonces hoy vamos a dar un breve repaso a lo que es el método del árbol, cómo se hace y un ejemplo y un ejercicio para trabajarlo todos acá. Y muy bien, entonces tengo preparada esta presentación. Ok, y empecemos. Solo voy a apagar mi cámara, permítanme. Entonces, el método del árbol. Este método se utiliza para crear autómatas finitos deterministas. Generalmente el autómata que se genera a partir del método del árbol no es un autómata mínimo. Permítanme, solo voy a cambiar. Listo. Eh, Como les decía, el autómata que se genera a partir del método del árbol no es un autómata mínimo, ¿verdad? Pero podemos llegar a que sea un autómata mínimo por medio de la reducción de estados, por la minimización de estados. Entonces, primero que nada, esta es la tabla que ya les había compartido hace una presentación, dos presentaciones, ahí me falta un espacio. Ah, no, 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 sí está bien. Va. Entonces, esta tabla básicamente resume cómo se calculan los anulables y los follow, en donde, eh, permítanme, solo voy a abrir el chat. Por si alguien tiene alguna duda, la puede escribir por ahí. Todavía me escuchan, ¿verdad? Pueden escribir en el chat. Sí, Ah, ok, gracias. Va. Entonces, eh, básicamente lo que resume esta tabla es que, digamos, si tenemos un nodo hoja eh, que tenga una i, ¿verdad? Entonces los primeros de ese nodo hoja van a ser i y los últimos serán i. Si tenemos una o, se representa gráficamente así y sus anulables son, eh, su anulable se calcula, si uno de los dos es anulable, pues el no también es anulable. Los primeros serán la unión de los dos, al igual que los últimos. Si tenemos un nodo de concatenación, el anulable se calcula preguntando. Jóvenes, cuando se unan, por favor, apaguen su micrófono. La persona que se acaba de unir puede apagar su micrófono, por favor. Gracias. Bueno, eh, como les decía, en el nodo de concatenación preguntamos, ¿verdad? Si ambos son anulables, entonces el nodo es anulable. Con uno, con uno de los dos que no sea anulable, entonces ya es false. Muy bien. Y para calcular los primeros es, si el primero es anulable, entonces los primeros serán la unión de los primeros de los dos nodos hijos. Si no, serán solo los primeros del nodo hijo C1. Y para calcular los últimos es, si el segundo nodo hijo es anulable, entonces la unión será los últimos del segundo nodo hijo. Si no, serán solo los segundos nodos hijos, los últimos del segundo nodo hijo, perdón. Para calcular los follow, eh, ahorita todavía no, eso no, va. La cerradura de clean y el signo de interrogación, si se dan cuenta, están en el mismo porque básicamente, pues para calcular el anulable es lo mismo, ¿verdad? Los dos son true y los primeros serán los primeros del hijo, al igual que los últimos. En la cerradura positiva es igual, la única diferencia es que su anulable se define si el anulable del hijo es verdadero, entonces este también será verdadero. De lo contrario, no, ¿verdad? Para calcular los follow,
Permítanme. Para calcular los follow, lo que hacemos solo se puede hacer en el nodo concatenación, que es este de acá. Se puede hacer en la cerradura de clean, que es esta. Y en el símbolo más, que es este de acá. Entonces, para calcular los follow, decimos que en el nodo de concatenación, todos los primeros o sea, los que están acá, que pertenezcan a C2, son siguientes para cada elemento último de C1. O sea, permítanme, solo voy a cambiar el color. Para cada elemento último de C1, o sea, todos los que pertenezcan a C1 acá, ¿verdad? Disculpen. Es difícil dibujar con el mouse, va. Y este quizás sea el más difícil de entender. De ahí, para los demás está bien sencillo, porque, digamos, para la cerradura de clean, todos los primeros de C1 son siguientes de cada elemento último. Perdón, aquí puse CA y es C1. Lo voy a corregir de una vez. Permítanme. Acá. No lo puedo porque subí la imagen. Bueno, se los voy a corregir cuando lo vuelva a subir. Pero lo que dice básicamente es que para todos los primeros de C1, todos los primeros de C1 son siguientes cada elemento último de C1. Cada elemento último de C1 acá, ¿verdad? O sea que a todos estos de acá le siguen los primeros, ¿verdad? Va. De ahí, estos son los pasos que yo les podría resumir cómo construir el método del árbol, ¿verdad? Primero se tiene que generar la expresión regular, después se construye el árbol, se enumeran las hojas, se calcula el anulable de cada hoja. Esto es todo lo que se hace solo con el árbol. Luego de eso se genera la tabla de siguientes. Luego se hace la tabla de transiciones, que la tabla de transiciones, esa ya la hemos visto, pero aquí les puse que es una forma tabular de representar al autómata. Y opcionalmente se hace la minimización de estados, que por eso también puse este paso acá, que es opcional dibujar el autómata equivalente, pero si no pueden dejar solo dibujar el AFD resultante. Un autómata equivalente es algo que nos reconoce, son dos autómatas que nos reconocen lo mismo, ¿verdad? Básicamente sería como cambiarle el nombre con cambiarle el nombre a los estados a un autómata que ya tengamos, vamos a conseguir uno equivalente. La minimización de estados. Para hacer minimización de estados, se debe de construir la tabla de transiciones y luego reconocer las filas equivalentes en esta tabla de transiciones. Para verificar esto se debe cumplir con dos cosas. La primera es que todas sus columnas, excepto la primera, sean iguales. Y la segunda es que ambos sean estados o de aceptación o que ambos sean estados de no aceptación. Acá me faltó, que ambos sean estados de aceptación o ambos sean de no aceptación. Ok, entonces les tengo estos dos ejemplos. Este autómata, este AFD, ya lo tenemos y este todavía no. Pero les puse este para que lo comparemos con el que ya creamos, ¿verdad? Yo voy a intentar utilizar esta herramienta que se llama draw.io y veamos a ver qué tal me funciona. Okay. Bueno, como pueden ver, tengo un A o B, ¿verdad? Y si nos vamos a la tablita, el O, perdón, se dibuja así. Entonces tenemos que tener esto. La primera parte es la construcción del árbol, ¿verdad? Hasta el momento me han entendido más o menos todo. ¿Me han entendido todo? ¿Tienen alguna duda? Escriban en el chat. Sí, te entendimos. Gracias.
¿Qué pasó con JFlag? Lo que pasa es que para todo lo que tiene que llevar el árbol, no sé si se pueda con JFlap, vamos, o JFlap. Ah, No. porque no lo puedes escribir como que adentro del nodo, ¿va? Sí, correcto. Ahora tengo que escribir cosas afuera, ¿va? Entonces, por eso mejor me pasé por acá, a Draw.io. Ok, ¿dónde está? Aquí. Antes de seguir, les quería enseñar todos los ejercicios resueltos que les ha subido la ingeniera, para que los revisen, ¿verdad? Así, así pues se logran preparar mejor para... Esto creo que viene hasta en el segundo parcial, no recuerdo bien. Y de la calificación de la práctica, también les iba a decir que no está autorizado calificar hasta que no abran la U. Entonces, mientras no la abran, pues no les voy a calificar, va. Ah, así quedemos hasta nuevo aviso. Esperemos que ya la abran, si no esta semana, la otra. Entonces, estos son los ejercicios que le subió la ingeniera. Están bastante bien, se entienden muy bien, la verdad. Em, Bastante bien explicados. Es bueno que los revisen. Ok, vamos, estamos aquí, ¿verdad? También tengo este por si no me funciona Draw.io. Va. Entonces era A o B asterisco, ¿verdad? Y dice que asterisco, pues solo se pone el nodo hijo acá, el nodo hijo con un asterisco, ¿verdad? Y otra cosa es que estos pues no llevan flecha, ¿verdad? Entonces, y en JFlap todos son grafos dirigidos. No se puede. Entonces ahí está el asterisco. Primero los voy a dibujar todos y después les voy a hacer las líneas. Sería este de acá ya estaría. Y luego concatenado con A, B, concatenado con B, concatenado con B. Ok. Entonces, el de concatenación dice que es otro concatenado con A, concatenado con concatenado con B, concatenado con B. Así, algo también muy importante es que, digamos, siempre que ustedes hacen esto, tienen que agregarle un carácter de fin de cadena. Entonces, vamos a encerrar todo entre paréntesis y yo le voy a poner un signo de numeral. Entonces, cuando lleguemos al numeral, ya sabemos donde aparezca nuestro símbolo numeral más adelante. Se van a dar cuenta que es muy importante, porque esto nos va a decir cuáles son nuestros estados de aceptación. Creo que me hubiera adelantado a hacer el grafo, toma mucho tiempo. Va. Ok, entonces tenemos A,
No los voy a poner todos. Esta es una O. Tenemos A o B. Ah, ya sé por qué me sobró uno aquí, sí. Este va acá. Este va acá. Y este va acá. Tenemos un asterisco. Luego concatenado con, que es un punto, ¿verdad? No sé si logran ver el punto. Si se ve, ¿no? Sí, va. Ok. Qué bueno. Va. Entonces, concatenado con una A. Ok. Concatenado con una B. Por favor, apaguen su micrófono. Concatenado con... Si tienen alguna duda, me levantan la mano y yo les doy la palabra. Y concatenado con otra B. Ahí. Ok. Entonces va. Y así, y como agregamos un carácter de finalización, ¿verdad? Entonces, y esto básicamente pues es nada más una concatenación, ¿verdad? Si se dan cuenta, los paréntesis para lo único que nos sirven son en la expresión regular, son para agrupar, ¿verdad? Pero ya en el árbol no se ponen. Entonces, concatenado con... por favor, si alguien me pudiera avisar cuando ya sean las 8:10 o 8:20, eh, por si a mí se me pasa, porque así les aprovechamos a leer el enunciado del proyecto y resolvemos dudas de una vez, porque hoy sí me tengo que ir cabal a las 9 puntual. Tengo algo que hacer sobre una clase, también tengo que calificarme algo en una clase, entonces, y a las 9 es, entonces, por favor, alguien que me pueda avisar. Gracias. Va. Entonces, ya aquí ya tenemos el árbol, ¿verdad? Y si se dan cuenta, tenemos aquí el A o B. Luego el símbolo asterisco, luego el punto, que significa concatenado con una A, luego otra vez concatenado con una B, concatenado con otra B, y concatenado, no, este no es B, este es signo de dólar, ¿verdad? Que es que nos indica que ya terminamos. Va. Algo importante, ¿qué les iba a decir? Bueno, sigamos. Si no, no va a dar tiempo. Ok. Entonces yo voy a poner acá primero hay que enumerarlos, ¿verdad? Entonces yo voy a poner pero sí, aquí. Va. Entonces ustedes tienen que enumerarlos todos, empezando en uno, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con lo que les explicó la ingeniera, espérenme un ratito, alguien escribió en el chat.
Sí, de hecho, usé el otro correo para abrir esta sesión, así espero yo no me la corten, ¿verdad? Pero nada más puse la misma foto. Pero gracias Álvaro por la sugerencia. Eso hice y cabal. Espero no me la corten. A ver qué pasa. Ok. Mm, sí, estábamos enumerándolos, ¿verdad? De ahí de eso, le tienen que poner la anulabilidad. Entonces yo se los voy a poner acá abajito. Aquí a la par. No importa. Les voy a poner, si no son anulables, es false. Y si sí son anulables, una o una T. Una V de verdadero. Falso, verdadero, mejor en español. Ok. Primero que nada, todas las hojas deben ser falsas. La anulabilidad de toda hoja es falsa. Eso lo pueden verificar en la presentación. Acá, ¿verdad? Toda hoja, su anulable es falso. Ok. Después de eso, calculan los anulables de todas estas de acá, ¿verdad? De todo el árbol. Ok. A ver qué feo se puso eso. Qué raro. Ahí está. Qué rayos. Ahí está. Ah, para calcular el anulable de lo, ¿va? Entonces nos vamos a la tablita, ¿va? Y nos dice si el anulable de C1 o el anulable de C2. Es decir, si este es falso o este con uno de los dos que sea verdadero, entonces este será verdadero. Pero como los dos son falsos, este también será falso. ¿Ya? Anulable C1 o C2. Va. El anulable siempre va a ser verdadero, porque es la cerradura de clean, que es esta de acá. Siempre es verdadero. ¿Ok? La concatenación. Para la concatenación, ahí está. No nos la van a cortar, genial. No nos van a cortar la comunicación. Ya me llegó el mensaje de Zoom. Va. Entonces, como les estaba diciendo, para la concatenación, ¿verdad? Para la concatenación, eh, nos dice que es anulable de C1 and anulable de C2. O sea que es una AND, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, es verdadero y falso. En este caso es falso. Con uno de los dos que sea falso, pues es falso. Ok. Veamos. Este es igual, ¿verdad? Falso y falso, acá es falso. Falso y falso, acá es falso. Y falso es falso. Sí, estoy grabando. Estoy grabando, igual se las voy a subir, el video de la clase, ¿verdad? Pero, pero si les surge alguna duda, levanten la mano porque siempre es bueno, ¿verdad? Y ninguna duda es mala. Todas las dudas son buenas, todas las dudas resuelven algo. Ah, sí, también tengo, contame Álvaro. Álvaro Salguero, ¿en qué te puedo ayudar? Decime. Ahorita, espérame, ahorita te voy a desmutear que no te escucho. Permitime. Álvaro, bajaste la mano. Bajaron la mano. Ah, no, permíteme, estaba hasta abajo yo.
No te puedo quitar el mute, Álvaro. ¿Puedes probar a quitarte el Pues es mute? dice que no tiene micro. Ah, en el chat. Ah, sí, 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 contame. Entonces te leo. ¿Qué pasó? Todavía no he puesto primeros. No he puesto primeros. Esos números que puse ahí solo son la numeración de todos mis nodos hoja. Y todas las hojas al principio siempre van a ser falsas. El anulable de todas las hojas es falso. Así como lo dice acá, mira. Tenemos un nodo hoja, por ejemplo este, ¿va? Que acá le puse ABA. Y digamos que su número es I, ¿verdad? Porque todas las hojas se enumeran. Entonces todas las hojas empiezan con un número. I, supongamos I. Su anulable siempre va a ser falso. Y los primeros y últimos de ese nodo hoja siempre va a ser I e I. ¿Ya? Porque siempre son falsos, vamos. Es regla. Es regla. Ok. ¿Quién otro había levantado la mano? ¿Ya no? Sí, José Luis Herrera, contame. O sea que al principio todas las hojas van a ser falsas y solo la concatenación va a ser verdadera. No, 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 no. Al principio solo vas a tenernos hoja, digamos, ¿verdad? Falsos. Ajá, todos esos son falsos. Pero tenés que ir haciendo las operaciones que acá te indican, mira, para saber la anulabilidad. En el O, por ejemplo, vos, Ajá. yo tuviera, por ejemplo, este de acá. Este fuera. Espérate, es que, ¿cómo te explico? Espérate, ya sé. Va, digamos que aquí tengo un nodo, no importa que sea este nodo, vos, pero. Y abajo de este nodo viene otro subárbol. Pero supongamos que acá este nodo llega con un anulable. Este es un asterisco. Va, ajá, este lo vamos a cambiar a asterisco. Solo para el ejemplo. Va, entonces este sería el A. Entonces el anulable de todas las hojas. El anulable de todas las hojas es falso. Pero el anulable de los asteriscos, ese sí también lo pueden poner solo así. Es verdadero. Entonces ponerle que tuviéramos en lugar de lo que teníamos esto, ¿va? Entonces en una O dice si este es verdad, si este es verdadero o este es verdadero, entonces la anulabilidad es verdadero. ¿Ya? Eso está aquí en la tablita. Sí, ya. Ajá. O sea, es de ir haciendo las operaciones de falso, Correcto. falso, sería falso y así. Correcto. En la O es falso o falso, falso. Ajá, ya. O verdadero, verdadero. Vamos. Y en la concatenación es los dos tienen que ser verdaderos para que sea verdadero. Con uno de los dos que sea falsos, ya la Es falso. concatenación es falsa. Por ejemplo, acá vamos, verdadero y falso, falso. Al final es como que tuvieran en matemática discreta, vamos, digamos, aquí un cero en vez de, digamos que cambiáramos el verdadero por Cero y cero, uno. vamos, y el falso por 1. Entonces, 0 o 1 es 1. A veces al revés. Aquí es 1 y aquí es 0. Y ahí vamos. Para que sea 0 acá, tiene que ser 0 o 0, vamos. Sí, cabal. Y en la concatenación es como que, digamos, para que, si los dos son, tendría que ser, también va, 0 y 1. Ahí sea al revés, vamos. Entonces aquí sería así. ¿Ya? ¿Me Sí, entendiste? ya. Sí, ya, buena onda. Va, qué bueno, dale. Si alguien tiene alguna duda, levante la mano. José Luis, pues la puedes bajar, por favor. No me confundo.
Gracias. Entonces, vamos a regresar esto como estaba. Ahí está. Entonces ya le pusimos la anulabilidad a todas las hojas, ¿verdad? Que va a ser falso. También ya hicimos las operaciones para calcular la anulabilidad de cada no, que aquí es falso o falso, falso. Y en la concatenación es verdadero y falso, es falso. Si fuera verdadero y verdadero, entonces sería verdadero. Ok. ¿Qué más? Y ahora se procede a calcular los primeros y los últimos. Entonces, los primeros y los últimos se los voy a poner acá. Va. Sí, primeros y últimos sí llevan todos, ¿verdad? Va, y según la enumeración de pasos que les hice que iban cuando se dibuja el árbol, este es el último paso que tenemos que hacer con el árbol. De ahí todos los demás es en las tablas, ¿verdad? La tabla de siguientes, que es la tabla de follows, y la tabla y la tabla de transiciones. Ok. Va. Según nuestra tablita, esta de acá, tiene que ser, se la tienen que, traten de no memorizársela, sino de entender lo que dice acá, ¿verdad? Dice que para todo no hoja, eh, para todo no hoja, permítanme un ratito, jóvenes, voy a mutearme un ratito, permítanme. Ok, Elder, ¿tenés alguna duda? Es que tenés abierto tu micrófono, No. ¿puedes cerrarlo? Aquí te lo cierro yo, ahí está, buena onda. Entonces dice que a todo hoja, ¿verdad? Los primeros van a ser I y los últimos van a ser I. Entonces, solo le agregan, ¿verdad? 1, primeros 1, últimos 1. Acá sería 2, ¿verdad? 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Entonces, una vez ya tienen los primeros y últimos de los nodos hoja, entonces proceden a calcular los de todos los demás, siguiendo siempre la tablita, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, en el O nos indica que es la unión. Perdón. Sí. ¿Por qué puse aquí anulable? Aquí era primeros de C1, unión primeros de C2. Bueno, se las voy a modificar cuando se las comparto. Entonces, en el O, lo que se hace es, los primeros van a ser la unión de los primeros de los dos hijos. Entonces acá, los primeros de este hijo es 1 y los primeros de este hijo es 2. Entonces la unión es 1 y 2, ¿verdad? Igual para los últimos, 1 y 2. Va en la cerradura de clean, si se dan cuenta, nada más se sube, ¿verdad? Dice que los primeros de la cerradura van a ser los primeros del hijo y los últimos van a ser los últimos del hijo. O sea que acá
sería 1, 2, igual acá. 1, 2. Y si se dan cuenta, tiene sentido lo que se va diciendo, porque en esta O lo único que dice es que puede empezar con 1 o 2, ¿verdad? Y 1 hace referencia a A y 2 hace referencia a B. Entonces tiene sentido que pueda empezar con A o con B, al igual que hace sentido que pueda terminar con A o con B. A eso me refiero con que intenten irlo entendiendo en lugar de memorizarlo, porque así se les podrá llegar a olvidar, pero de ahí solo lo ven y se recuerdan de ello. Ok, en la concatenación, si se dan cuenta, lo que nos dice es que si el hijo número 1 es anulable, entonces los primeros van a ser la unión de los primeros de los dos hijos. Y si no, serán los primeros del hijo izquierdo, nada más. Es decir, acá, si se dan cuenta, el primer hijo es anulable. Entonces, los primeros de este van a ser la unión de los primeros de este, que es 1 y 2, con los primeros de este, de nuestro tercer nodo, que sería 3. Va. Y para los últimos, nos dice que alguien levantó. Ah, no. Permítanme. Alguien habló por chat. Dice, ¿sí me escuchan o no? Ok, gracias. Y para los últimos, nos dice que si el hijo derecho es anulable, si el hijo derecho es anulable, entonces los últimos serán la concatenación de los últimos de los dos hijos. Y si no, serán los últimos solo del hijo derecho. Es decir, como este de acá, voy a poner la anulabilidad, permítame. Voy a pasar la anulabilidad para acá arriba. Para que no se confundan con ese número de ahí. Ahí está. Va. Entonces, si el hijo derecho es anulable, entonces es la unión de estos dos. Pero como el hijo derecho no es anulable, el anulable es false, entonces es solo los últimos del hijo derecho. Por eso acá, los últimos serán solo 3. Va. Siguiendo con lo que ya vimos. A ver, ¿sí me entendieron? ¿Sí me entendieron? Pueden escribir en el chat si me entendieron. Sí. Ok. Entonces voy a hacer una pregunta así al azar. Vamos a ver. Emanuel López, te escuchamos. No te escuchamos. No tenés micrófono. Emanuel López, ¿me escuchás? No, ok. ¿Me puedes decir cuáles serían los primeros del nodo que tengo que me toca? El hijo no es anulable, el hijo izquierdo, por lo tanto. Ok. Veamos. Permítanme, ya me mandaron 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 7, dicen por ahí. Bueno, los primeros, si se dan cuenta, nos vamos a la tabla otra vez. Y acá unimos digamos, estos primeros con este primero. Lo unimos porque el anulable de este era verdadero. Pero el anulable de este no es falso. Por lo tanto, el anulable es, como dice Óscar Ortega, es solo 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Dado que el anulable de este no es falso. Y el anulable de este no es falso, entonces los últimos serán solo 4. No sé si hasta acá me van entendiendo. Y si se ponen a pensar, tiene sentido. Porque digamos, como esto de acá, siempre tiene que venir.
Entonces acá nos está diciendo que puede empezar con 1, con 2 o con 3, ¿verdad? Tiene sentido que pueda empezar con A, con B, y si no viene ninguno de estos dos, tiene que empezar obligatoriamente con A. Entonces, si tiene que empezar obligatoriamente con A, aquí ya no pongo de primero este nodo de acá, porque ya no puede empezar con B, porque siempre tiene que empezar obligatoriamente con uno de estos dos o con este. ¿Ya? ¿Me entienden? Va, entonces el anulable sería 4. En este nodo de acá, como el anulable de este es falso, entonces los primeros 1, 2, 3. Y este nodo de acá también el anulable es falso, entonces el último será 5. Acá igual, 1, 2, 3. Y el anulable de este nodo de acá es 6. Va. Entonces, si se dan cuenta, este sería todo nuestro árbol. Ahora procedemos a crear la tabla de siguientes. ¿Ok? Entonces, la tabla de siguientes la voy a crear acá. Voy a ponerle acá. Va. Entonces, lo primero que tiene que llevar nuestra tabla de siguientes es la etiqueta. Un enumerador. Un enumerador. Y también los siguientes, ¿verdad? Las etiquetas son todas estas de acá. A, B, B y numeral. No importa que hayan dos etiquetas A, igual tienen que poner las dos. Entonces, A, ahí es Q. A, B, A, B. B y signo de dólar. No se les olvide poner siempre el signo de dólar, ¿verdad? O el símbolo que ustedes elijan para indicar finalización de cadena. Ok, enumerador 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Va. Los siguientes. Si nos vamos a la tablita, acá. Se dan cuenta que para calcular los siguientes, esta tabla creo que también hay una tabla parecida en uno de los documentos que le subió la ingeniera. Entonces por eso les digo que los revisen. Y también por eso les había pedido que leyeran las páginas, creo que era la 147, algo así. El capítulo 3.9 creo que era. Eso sí me recuerdo. En el libro, porque eso explica cómo hacerlo. ¿Ok? Entonces, para calcular los siguientes, solo se puede hacer en el de concatenación, en la cerradura de clean y en el símbolo más. Y en la concatenación dice que todos los primeros de C2 son siguientes de cada elemento último de C1. No sé si se entiende, pero todos los últimos de C1 tienen como siguientes los primeros de C2. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, este no... Por favor, el que tiene su mano habilitado, Ariel, por favor. Ahí está, ya lo cerré yo. Entonces, en la concatenación lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, acá, 1 y 2 le seguiría 3. ¿Ya? En la cerradura de clean, todos los primeros de C1 son siguientes de cada elemento último de C1. Entonces, todos los primeros de C1, que serían estos de acá, son siguientes de los últimos. Es decir, que a todos los últimos le siguen los primeros. Es decir, que por ejemplo en esta cerradura de clean, a 1 y 2 le siguen 1 y 2. Y en el símbolo más,
todos los primeros, es básicamente lo mismo que lo de arriba, ¿verdad? La cerradura de clean y cerradura positiva. Ok. Entonces, volvamos acá a la tabla y calculemos nuestros siguientes. Entonces, les dije que solo se podía para la cerradura de clean, cerradura positiva y concatenación. Entonces acá está. Primero, empecemos de acá para arriba, ¿verdad? Para llevar un orden. Entonces, primero la cerradura de clean. Como ya les había dicho, a todo 1 y 2 le sigue 1 y 2. Ah, permítanme. Eso creo que tal vez se ve mejor si lo dibujo así. A todo 1 y 2 le sigue 1 y 2. Entonces acá voy a poner luego de eso, ok, en la concatenación les había dicho también, ¿verdad? Entonces, y les había dicho que a todo, pero me lo voy a hacer con otro color. A todo 3. No, 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 no. No es así. Me estoy confundiendo. Les había dicho que a 1 y 2 le sigue 3. ¿Ok? Porque según lo que vimos acá, eso es lo que dice, ¿verdad? Para todos los primeros de C2, los primeros de C2 son los siguientes de los últimos de C1. Entonces, esto es, los últimos de C1 le sigue los primeros de C2. Ok, entonces a 1 y 2 le sigue 3. Entonces nos vamos a nuestra tabla y anotamos 3. 3. Ok. Igual en esta concatenación, ¿verdad? A 3 le sigue 4. A 3 le sigue 4. A 4 le sigue 5. Y a 5 le sigue 6. 5, 6. Y este como es nuestro final, ¿verdad? Nuestro fin de cadena, pues ya no le sigue nada, ¿verdad? Entonces, ahí está. Va, y esa sería nuestra tabla de... Esa sería nuestra tabla de siguientes. Ahora necesitamos construir la tabla de transiciones. Para la tabla de transiciones, voy a crear otra tabla, insert, table. Como solo tengo símbolos A y B, más el estado, tengo que tener 3, ¿verdad? Y no sé cuántos vayan a salir, pero voy a poner 6. Si no, pues borramos las columnas. Estado, símbolo A, símbolo B. En las filas, acá, en las cabeceras van los símbolos. En las cabeceras van los símbolos. Y en esto de acá van los estados. Entonces, el estado inicial siempre va a ser el estado que quedó hasta arriba en nuestro árbol. Entonces, siempre este va a ser nuestro estado inicial. 1, 2 y 3. Entonces, vamos a nombrarlo A. Y le vamos a asignar los símbolos 1, 2 y 3. Va. Luego en nuestra tabla de siguientes. Nos vamos a nuestra tabla de siguientes. Y si se dan cuenta, este paso es bien importante, pónganle atención. Permítanme un momento. Hay ruido, voy a cerrar mi ventana, permítanme.
Listo. No escuchan ruido, ¿verdad? Pueden responder en el chat. No, ok, va. Entonces sigamos. Estado A, 1, 2 y 3. Va. Entonces, lo que tenemos que hacer acá, esto es bien importante. Alguien, Andrés Pérez. Andrés Pérez, ¿tenés una duda? No, no, no. Ah, ok. Entonces te voy a mutear. Va. Va. Entonces son los estados 1, 2 y 3, ¿verdad? O sea, estos de acá. El 1, 2 y 3. Pero, ajá. No los estados. El estado es A y tiene a 1, a 2 y 3. Va. Luego venimos y decimos, con 1, 2 y 3, con el símbolo A, hacia cuáles me puedo ir, hacia qué números me puedo ir. Entonces venimos y decimos, con la etiqueta A, si se dan cuenta, se lo voy a hacer con otro color, azul. Con la etiqueta A, que es esta y esta, podemos ir a 1, 2, 3 y a 4. Entonces lo ponemos en nuestra tabla de transiciones. Vamos a crear otro estado B. Como no existe ningún estado que tenga esos números, entonces lo creamos, lo añadimos y lo ponemos acá, hacia donde vamos, ¿verdad? Entonces, 1, 2, 3 y 4. Creamos el estado, porque no existe ningún estado con esos números. Si ya existiera, pues ya no necesitamos crearlo, ¿verdad? Pero acá está. A y A. Nos vamos a 1, 2, 3 y 4. A 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces, como no existe eso, lo creamos 1, 2, 3 y 4, le asignamos el nombre de B y se lo asignamos que nos vamos a él con A. Luego, vamos a examinar la B. Dice que con B nos vamos a 1, 2 y 3 únicamente, que es esta de acá, ¿verdad? 1, 2 y 3. Pero si se dan cuenta, ese estado ya lo tenemos creado. 1, 2 y 3. Entonces, lo único que hacemos es referenciarlo. Y volvemos a hacer lo mismo. Ahora los que vamos a examinar son el 1, 2, 3 y el 4. Ok, entonces venimos acá. Y examinamos otra vez. Del 1 al 4. Con el símbolo A, que es este y este. Pasamos otra vez a 1, 2, 3 y 4. Entonces, y si se dan cuenta ese estado, ya lo tenemos. Es este de acá. Permítanme, voy a borrar eso de ahí porque... es este de acá que se llama B. Entonces, solo lo volvemos a poner. Ah, perdón. Ese ya está creado, ya no necesitamos crearlo. Entonces solo le decimos que con A nos vamos a B. Y con B venimos y analizamos estos 4 estados con el símbolo B, que es este y este. Entonces nos vamos a 1, 2, 3 y 5. A ese estado no lo tenemos, ¿verdad? Efectivamente, no lo tenemos. Entonces lo creamos. C 1, 2, 3, 5. Y decimos que de B nos vamos a C con B. Ok. De ahí analizamos con C 1, 2, 3 y 5. Ok. Nos venimos acá. Y con unos... Okay, con 1
2, 3 y 5. Va. Entonces, con amarillo les voy a marcar con A. Nos vamos al 1, 2, 3 y 4, que ese estado ya existe, ¿verdad? Se llama, creo que era el B. Y con el símbolo B, que es 1, 2, 3 y 6, ese estado no existe, entonces necesitamos crear para este y este, necesitamos crear otro estado que se llame D. ¿Ok? Entonces nos vamos a nuestra tabla, creamos el otro estado, D, que va a ser 1, 2, 3 y 6. Y de C, dijimos que nos íbamos a ir a B con A. Y con el símbolo B dijimos que nos íbamos a ir al D. ¿Ok? Ahora analizamos el 1, 2, 3 y 6. 1, 2, 3 y 6. Ok. Que son 1, 2, 3, estos 3. Y el sexto. Va. Entonces con el símbolo A nos vamos a 1, 2, 3 y 4, que ese estado ya existe. Y se llama C, creo yo. Sí, C. O era... No. No. Permítame, voy a ver cuál es el 1, 2, Ser 3, B. 4. B. Gracias. Entonces, 1, 2, 3, 4 es B. Qué fea esa, ¿eh? Va. Con el 1, 2, 3, 4 nos vamos al B. Con la letra B nos vamos a 1, 2, 3. Que ese sí ya existe, que es el A. Entonces, este de acá nos lleva a A. Y con el símbolo numeral, de hecho no lo puse. Ah, gracias. Y el símbolo numeral, de hecho, no lo puse en la otra tabla, porque pues con eso solo aceptamos, ¿verdad? No necesitamos hacer ninguna transición. Entonces, ponemos aquí, el símbolo era B, y acá el símbolo es A. ¿Ok? Y si se dan cuenta, pues ya no nos generó otro estado. Entonces ahí se acaba. Uf, casi calculo bien. Entonces ya no nos generó otro estado, ¿verdad? Entonces ahí acaba el análisis. Y ahora ya solo nos queda, pues, dibujar nuestro AFD, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer acá. Y según nuestra tabla de transiciones, tenemos 1, 2, 3 y 4. 4 estados. Los voy a poner así. Les voy a cambiar el nombre. Creo que es label, ¿verdad? Ay, ¿de dónde salió? Ah, no era label. Entonces es name. Tenemos el estado A, B, C y D. Va, entonces del estado A, de este estado A, con una A nos vamos al estado B y con una B nos quedamos en el estado A.
sea que tenemos acá B y para acá A. De B nos quedamos en B con A y nos vamos a C con B. De C con A nos regresamos a B. Para acá con A. Y con B nos vamos a D. Y en D nos vamos a B con A. Y en B y con B nos regresamos aquí. Entonces tendríamos algo así. Y si se dan cuenta, si regresan a revisar los ejemplos que hemos hecho, en donde hicimos este mismo ejemplo, pues nos salió lo mismo, ¿verdad? Alguien puede ver en sus notas. Ah, sí, y el estado de aceptación. ¿Y cuál es el estado de aceptación de todos estos? Gracias, gracias, Kenny. Gracias. Va. Entonces el estado de aceptación, si se dan cuenta, dijimos que el hashtag o símbolo numeral le pusimos el número 6, ¿verdad? Y dijimos que era nuestro final de cadena. Entonces en todos los estados donde aparezca el 6 van a ser estados de aceptación. En nuestra tabla de transiciones únicamente aparece en el estado D. Entonces, ese es nuestro, ese es nuestro estado de aceptación, el D. Y nuestro estado inicial es A, ¿verdad? Entonces, sí es cierto, siempre es bueno ponerlo. Inicial, final. Si se dan cuenta, nos quedó exactamente igual, la verdad, al que habíamos hecho, pero ya cuando se pone la expresión regular un poco más grande, ¿verdad? Ya hay que hacer uso de un tipo de método así como este para lograr encontrar el AFD de forma más fácil. ¿Sí entendieron todos? Sí, ok, qué bueno. Vamos a minimizar nada más. ¿Qué otra cosa? Ah, sí, si yo quisiera minimizar estados acá, aquí no se puede, ¿verdad? Porque la condición es que todas las columnas, o sea, estas de acá, de los estados que vayamos a minimizar, tienen que ser iguales, excepto la primera, ¿verdad? Que es donde está el nombre. Por ejemplo, si tuviéramos aquí BA y este también fuera BA, entonces como estos dos son dos estados iguales, entonces acá sí podríamos minimizarlos y poner, digamos, suprimimos B y en todos los lugares donde aparezca B pondríamos A, pero tiene que cumplir con esa condición, ¿verdad? Que todas las columnas tienen que ser iguales, o sea, estas dos de acá, ¿verdad? En este caso. Y que ambos son estados de no aceptación o ambos estados de aceptación. Pero en este caso, como lo tenemos así, no, pues acá no se pueden minimizar estados, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa? Solo. Entonces, traten de hacer esta y me la mandan. No es, esa no es tarea, solo va a ser, solo es para que ustedes lo intenten hacer, ¿verdad? Eh, para tomar asistencia ahorita me pueden escribir su número de carnet en chat, por favor, solo su número de carnet. Voy a abrir el enunciado del proyecto.
En lo que todos escriben su número de carne. Bueno, ahora intenten hacerla y me la mandan. Y yo se las califico, por favor. Ok. Eso también les voy a compartir esta imagen, ¿verdad? Entonces, si quieren, leemos el enunciado. La verdad yo ya lo leí, no está muy complicado, está bastante accesible, tal vez lo único difícil que haya fue que me sugirieron que les enseñara algo de GraphViz, ¿verdad? Porque el semestre pasado como que no se los habían enseñado bien. Ah, ok, permíteme, ahorita te pongo la expresión. Aquí está, es esta. Ok. Otra cosa que les quería enseñar les quería explicar, era, va. Esta era la respuesta para la primera tarea, ¿verdad? Pero esta era la respuesta para la primera tarea, en la que les pedía encontrar As pares y Bs pares. Entonces, como el 0 es par, ¿verdad? Entonces podía ser vacía. Y acá tienen una A, y ya sea que se vengan por acá o regresen, necesitan tener al menos otra A. Eso hace un número de As par. Igual las Bs. Si se vienen por acá, si regresan, estarían poniendo otra B, que sería una cantidad de Bs par. Y si se van por acá, pues también necesitarían poner una otra B, ¿verdad? Que hace una cantidad de Bs par. Y para poner muchas As, lo único que hacen es dar vueltas, al igual que muchas Bs. Entonces, esta era la solución de As pares y Bs pares. Pero acá también tienen que analizar. Esta también es solución para otra tarea que les dejé, para un ejercicio de la segunda tarea. Y aquí si se dan cuenta, permítanme, voy a sacar otra vez el hilo de esto de acá. Si se dan cuenta, si pongo mi estado de aceptación, permítanme. Si pongo mi estado de aceptación ahí, acepto As pares y Bs pares, ¿verdad? Si lo pongo acá, acepto As impares y Bs pares. Si lo pongo acá, acepto impar, impar. Y si pongo mi estado de aceptación acá, acepto As pares y Bs impares. Entonces, con la segunda tarea que yo les dejé, lo que pretendía era que ustedes analizaran esto, de manera que
pues se resuelve con el mismo autómata, ¿verdad? Solo poniendo el estado de aceptación en diferente lugar. Entonces, sí se entiende por qué, ¿verdad? Porque, por, eh, ¿por qué, digamos, em, acá es par par, acá es as impares? Ay, es que as impares, ves pares. Acá es impares, el número impar de as y número impar de ves. Acá es par de as e impar de ves. Y acá pues par par, ¿verdad? Entonces, pónganle atención a esto. Es la solución de uno de los ejercicios de la tarea. Y nada más. ¿Ok? Solo eso les quería explicar antes de pasar a leer el proyecto. Ok. ¿Ya copiaron la expresión 2? Ok. Entonces, va. Empecemos a leer el proyecto. Va. Los objetivos. Este proyecto tiene como objetivo que el estudiante practique el análisis léxico de un lenguaje formal y que se familiarice con el lenguaje C#, así como aplicar los conocimientos adquiridos en clase de laboratorio. Jóvenes, por favor. Hombre, ahorita no escriban nada porque si no me distraen y recuérdense que hoy me tengo que ir rápido, entonces no va a quedar tiempo para dudas. Así que mejor si lo leemos un poquito rápido porque así les resuelvo las dudas que tengan. Va. Segundo objetivo. Hacer que el estudiante pueda desarrollar y practicar sus conocimientos en teoría de autómatas y pueda aplicar los métodos de implementación de los analizadores lexicográficos. Descripción. Una empresa internacional desea poner una oficina en algún lugar del mundo donde tenga menor competencia en el mercado. Para esto tiene un archivo de extensión .org que desean visualizar de manera gráfica y lo han elegido a usted para desarrollar una aplicación que lo haga posible. La aplicación será desarrollada en el lenguaje de programación C#. El archivo .org tiene un lenguaje propio definido en el que se puede visualizar los lugares propuestos y su ubicación geográfica y un porcentaje de qué tan saturado está en el mercado en dicho lugar. ¿Okay? El lugar de las localizaciones se realizará a partir del contenido del editor de texto. Este editor se puede llenar directamente o a través de la carga de un archivo con extensión .org y los gráficos serán mostrados en una página HTML externa a la aplicación. Definición del lenguaje. Para el primer proyecto deberá aplicar el método del árbol para generar un autómata finito determinista. ¿De qué manera vamos a verificar que ustedes hayan hecho el autómata a través del método del árbol en su documentación, ¿verdad? Eso significa que posiblemente la documentación va a valer un poco más de puntos en el proyecto. El lenguaje tiene varios bloques contenidos uno dentro de otro. A continuación se describen estos bloques y también posiblemente se le dé puntos en el analizador. Ok, si alguien tiene alguna duda con lo que voy leyendo, por favor me levanta la mano y yo le doy la palabra. Sí, José Solís, contame. No te escuchamos. Solo iba a Ah, decir que lo del ejercicio uno no lo hice así, lo hice un poco más complejo. ok, sí, mira, esto tiene varias maneras de poder resolverse, vamos. Si tu solución está bien y si reconoce cualquier cadena, pues está buena, vamos. Ahora, si yo hallo alguna cadena que no reconozca o una cadena que reconoce y no debería, pues entonces ahí sí estaría mala, vamos. Revísatela bien y si, Sí, ajá. sí, sí, estoy seguro de que está bien. Tal vez lo único es que no sabría cómo armarle bien la expresión regular. Mm, ya te entendí. Pues Por mándame. correo. Ajá, mándamela por correo y así la reviso, vamos. Hay varios que ya me han estado mandando
los ejercicios, ¿cómo se llama? Por correo y yo se los he estado corrigiendo. Porque recuérdense que eso sí tiene fecha de entrega. Entonces te lo mando después. Va, dale vos. Adiós. Sí, Vivo. adiós, va. Solo baja tu mano, por favor. Porque si no me confunde ahí. Gracias. Va, cualquier duda que vayan teniendo, por favor me levantan la mano. Ok, el lenguaje tiene varios bloques contenidos uno dentro de otro, parecido a lo que ya habían hecho, ¿verdad? A continuación se describen estos bloques. El bloque gráfica. Es necesario definir la gráfica que utilizaremos dentro de este bloque. Solamente se tendrá un bloque gráfica por archivo. Su estructura es la siguiente. Tienen la palabra reservada gráfica, 2 puntos, y encerrado entre llaves tienen un nombre y otro bloque que va a ser el bloque continente. Cuando el bloque gráfica sea analizado, y si se dan cuenta acá solo van a poder tener una gráfica por archivo, entonces, para que lo tomen en cuenta. Cuando el bloque gráfica sea analizado, se generará una tabla en el archivo HTML que se muestre el nombre de los resultados del análisis del área de edición. Además, se mostrará la imagen de la gráfica generada en el espacio de gráfica de la interfaz. Si contiene errores, solamente se mostrará el HTML de errores descrito en la sección de errores. A continuación, se detallan los elementos de cada instrucción destino. De cada instrucción destino, va. Entonces, está el elemento cadena, ¿verdad? Que es una secuencia de caracteres delimitada por comillas dobles. Y el bloque continente, que en este bloque continente pueden venir uno o más bloques continente, que se detallan ahorita, a continuación. El bloque continente. Este bloque describe un continente que tendrá uno o más destinos. Entonces está el nombre del continente. Es una cadena que denota el nombre del continente. Bloque destino. Indica uno o más bloques destino definidos a continuación. Entonces la sintaxis del bloque continente es la siguiente. Está el continente, está el nombre y adentro tiene bloques destino. En el bloque destino, en el bloque se describe uno de los elementos destinos que puede ser elegido para poner la nueva sucursal. El destino será un país con datos que se detallan a continuación. Por ejemplo, tiene que tener nombre, población, saturación e imagen. Es una cadena que denota el país, el nombre del país. Población indica el número de personas en el país. Saturación es un número del 0 al 100 que indica el porcentaje de saturación del área. Imagen es una cadena que indica la ruta de la imagen de la bandera del país. Su sintaxis es la siguiente. Entonces tienen el bloque destino siempre entre llaves, nombre, y aquí tienen una cadena, ¿verdad? Un número entero y un número en porcentaje. Y la bandera, pues tienen nada más un path, ¿verdad? Este número en porcentaje, me imagino sí, acá dice, se refiere a que al final va a llevar el símbolo de porcentaje, ¿verdad? Entonces, a continuación se detallan los elementos de la ilustración de destino. Cadena es una secuencia de caracteres delimitada por comillas dobles, eso ya lo habíamos visto. Número porcentaje es un número entero del 0 al 100 que termina con el carácter porcentaje. Número entero es un número entero. Y ruta es una cadena que contiene la ruta delimitada por comillas dobles. Dentro del bloque gráfica, permítanme, nadie tiene dudas. Hasta ahorita todo va claro. Sí, ok. Va. Dentro del bloque gráfica pueden venir uno o más bloques destino. Además, los datos que vengan dentro del bloque destino pueden venir en cualquier orden. Permítanme. Eso es importante. Los datos que vengan dentro del bloque destino pueden venir en cualquier orden. A continuación se muestra un archivo de entrada sencillo como ejemplo. Entonces tienen su gráfica, ¿verdad? El nombre de la gráfica. Tienen continentes. Acá están los dos continentes. El nombre del continente y el país. Si se dan cuenta, aquí aparece nombre, población, saturación y bandera. Y aquí aparece bandera de primero. Entonces,
a estos elementos de acá se refiere que pueden venir en cualquier orden, a estos de acá. También si se dan cuenta, al final de cada línea hay punto y coma. Punto y coma, punto y coma, punto y coma. Ok, de ahí ahora vayamos a aplicación. La aplicación deberá analizar el contenido del editor de texto en ese momento, y en caso de encontrar un error léxico, la aplicación deberá informar al usuario y mostrar el reporte de errores en una página HTML. En este caso, no se deberá de generar la página de salida ni la gráfica resultante. La estructura para la página de errores es la siguiente. Entonces, si se dan cuenta, con un error que se encuentre, ya no se genera nada más y solo se genera la lista de errores. Entonces, número, error, la descripción, la fila y la columna. Si al contrario, al analizar no se encuentra ningún error léxico, deberá mostrar un HTML que contenga la siguiente información. El número. Perdón, este es una tabla de tokens, ¿verdad? El número del token, un correlativo, el lexema encontrado, el tipo, la fila y la columna. Posteriormente, el editor de texto se debe pintar posteriormente el editor de texto, se debe pintar dentro del editor cada uno de los lexemas según su tipo. Los colores se definen a continuación. Entonces, ahora si se dan cuenta, una de las diferencias con la práctica es que ahorita si ustedes tienen que tienen que poder pintar dentro de su editor todas las palabras reservadas, cadenas, números, y según este código de colores, ¿verdad? Las palabras reservadas van de azul, los números de verde, las cadenas de amarillo, las llaves de rojo, el punto y coma de anaranjado, y otros de color negro. Con otros, ¿cuáles son otros? Como por ejemplo, el signo de porcentaje, los caracteres 2 puntos, esos van de negro. Pero eso es cuando ya le den a analizar, entonces pinta su editor de texto, ¿verdad? José Luis, decime. Imagínate cuando venga lo de saturación, el lexema que reconoce sería el 80% o reconocería 80, token número y el lexema sería también ese porcentaje y el token sería signo de porcentaje o... Sí, yo lo manejaría así, por el hecho de que a la hora de pintarlo los pintas de color diferente, vamos. Entonces y aparte como ya tenés un token número, sí yo lo manejaría así, vamos. Número, 80 el número. número y aparte el símbolo, el Ajá, signo. correcto. Ah, Decime Carlos Campos. Mira, eso de que se pinta en donde va el texto, es como que en el momento en el que uno carga el archivo de una vez tiene que salir ya pintado o al darle a analizar se va a pintar. Hasta que le des a analizar. Ah, va, gracias. Dale. Yasmin, contame, te escucho. Sí, hola, perdón. Solo una súper pregunta. Mira, pues, imagínate que en el archivo de entrada no viene un punto y coma. Eso no es un error. O bueno, sí es un error, pero no. O sea, sí se vale que nos crashee todo el programa si falta un punto y coma. No tiene que venir el punto y coma porque ese no sería error léxico, sería error sintáctico, ¿verdad? Entonces, si ahorita no se van a calificar igual, no se van a calificar errores sintácticos, solo léxicos. Entonces, fijo va a venir. Sí, fijo va a venir. Ok, gracias. Dale. Peralta, contame. Mira, cuando vayas a pintar los colores, tiene que ser hasta después de hacer el análisis y no obtener errores, o se tienen que pintar independientemente de si tiene o no errores. Se tiene que pintar aunque no hayan errores. Ah, va. Solo eso, gracias. Ok. Steven, te escucho. Mira, todas las líneas traen punto y coma al final. Sí, excepto las que, digamos, las de país, país, lo único que trae son 2 puntos y adentro trae una estructura país delimitada por llaves. Es que ahí en la imagen no trae al final, y eso me confundió. Tampoco aquí también le falta bandera. Sí, todas traen.
Todas traen punto y coma. No. La imagen decís que no trae. Ah, cierto. Sí, la imagen de la bandera. No, sí, todas tienen que traer punto y coma al final. Permítame, hay una duda en el chat. Vamos a ver, dice, para el porcentaje que viene de 0 a 100, hay que hacer validación para verificar si está en ese rango o si lo... no, yo... Ay. Fíjate que este enunciado no lo hice yo, pero no, está de 0 a 100. Sí, va a venir de 0 a 100. Si no, se los comunico por medio del Classroom. Pero sí, de 0 a 100 va a venir siempre. José Morán, te escucho. Esta vez el archivo de entrada sí va a traer solo llaves. Sí, esta vez solo va a traer solo llaves. También eso les quería comentar que la diferencia es que trae más complejidad y pues es un proyecto, de eso se trata. Uno es que trae solo llaves. Ustedes pueden llevar el control, ¿va? Con una bandera de cuántas llaves llevan abiertas o iniciar el control en 0 y cuando viene la primera llave lo incrementan en 1. Si viene una llave que cierra, le restan 1 y así saben más o menos, ¿va? Qué es lo que están leyendo. O llevar un control de como ustedes quieran, la verdad. Pero sí, solo llaves. José Luis, no sé si se te olvidó bajar tu mano o tenés otra duda. Bueno, onda. Va, nos quedamos por aquí, ¿verdad? Un ejemplo de cómo debería quedar el código en el área de edición se muestra a continuación. Va, entonces se queda así, ¿verdad? Acá dice, mira, posteriormente, el editor de texto se debe pintar dentro del editor los lexemas, según su tipo, los colores se definen a continuación, va. Además de la generación de reporte de análisis léxico y pintar el editor de texto, se deberá crear una imagen y mostrarla en el área de gráfico. Bueno, no, les iba a decir una cosa, pero no. A continuación se explica cómo generar dicha gráfica. En la parte de elección, tiene que salir el país que sea la mejor elección para ser el país donde pongan las nuevas oficinas de la empresa. Debe salir el nombre, su población y la imagen de la bandera. Los criterios para la selección son los siguientes. Permítanme. Pues no sería tan... Sí, básicamente sí sería semántico, porque no tiene sentido que venga un número más grande. O sea que no importa que para el porcentaje detecte cualquier número. No importa. Ok, ¿por dónde iba? Parte de elección, sí. Los criterios para la selección son los siguientes. Primer criterio, menor saturación global. Si hay un país con el menor porcentaje de saturación, sin importar el continente, este será el país seleccionado. Segundo criterio, menor saturación de continente. Si hay dos países con el mismo nivel de saturación, se tomará el país cuyo continente tenga el menor porcentaje de saturación. Tercer criterio, si los dos anteriores se cumplen, se mostrará cualquiera de los dos países que cumplan con los criterios. Ok, gráfico. Se genera una gráfica con la herramienta Graphviz que muestra la distribución de los países dependiendo de su continente. Es decir, la gráfica tendrá 3 niveles. El primer nivel contendrá el nombre de la gráfica. El segundo nivel contendrá todos los nombres de los continentes obtenidos en cada uno de los países del área del editor de texto. El tercer nivel contendrá los países con la información de cada uno de ellos descrita. Se deberá pintar cada país dependiendo del porcentaje de saturación que tenga, siguiendo la siguiente tabla. De 0 a 15, blanco. De 16 a 30, azul. De 31 a 45, verde. De 46 a 60, amarillo. De 61 a 75, anaranjado. De 76 a 100, rojo.
También se debe pintar el continente que contiene los países, haciendo un promedio de porcentajes de saturación y pintando siguiendo la tabla anteriormente descrita. Esta tabla, también los continentes. Es decir, se sumarán los porcentajes de saturación de los países pertenecientes al continente y se dividirá en el número de países contenidos en el continente. Entonces acá está más o menos la fórmula, ¿verdad? Que tienen que usar para pintar. Y este es un ejemplo de una gráfica de países en donde el primer campo es el nombre del país o continente y el segundo es el porcentaje de saturación encontrado. Entonces, permítanme, quiero ver. Va, entonces esta es más o menos la gráfica que se les pide, ¿verdad? Entonces, permítanme. Sí, va. Primero sale el nombre, después salen los dos continentes que tiene ese archivo de entrada, tienen los países que están asignados a ese continente y el porcentaje de saturación, bueno, de cada país, ¿verdad? Según esta gráfica, el país seleccionado sería Guatemala, entonces se muestra en el área de selección. Entonces, según la gráfica de acá, si ustedes hacen la fórmula de acá, de la saturación del continente, Asia está más saturado que América. Entonces, por eso es que se elige a Guatemala, según los criterios que se explicaron por aquí arriba. Acá, según estos criterios. El ganador es Guatemala. Entonces, en el área de selección se muestra país seleccionado, Guatemala, habitantes y la bandera. Ok, la interfaz gráfica. Componentes mínimos de la interfaz. Acá dice componentes mínimos de la interfaz, entonces procuren hacerlos. Yo creo que si no tienen estos componentes no se les va a poder calificar. Voy a verificar y se los comento. Va, editor de texto. Debe ser un área de texto en el cual pueda escribir nuevas instrucciones de entrada o bien cargar un archivo de texto con extensión .org. Menú. La interfaz debe tener un menú donde se pueda abrir, guardar y guardar como. Analizar. Botón analizar. Debe realizar el análisis léxico del lenguaje que se encuentra actualmente en el interior y generar la salida correspondiente. Botón acerca de. Debe desplegar una ventana con los datos del estudiante y del curso. Generar PDF. Mostrar la imagen generada en un archivo PDF. Área gráfica. Acá se muestra... Permítanme. José Luis, decime. Fíjate que tengo una duda, pero es sobre la práctica que pasó, pero se lo voy a decir así rapidito. Es sobre la hoja de calificación. Había un inciso, un apartado que decía que si venían dos fechas iguales, pero diferente, el planificador se tenía que concatenar las descripciones, pero no tiene como sentido, siento yo. ¿Por qué? Porque como uno le da clic en específico, o sea, en un nodo específico al día, entonces muestra el del día. Aunque hayan diferentes, o sea, la misma fecha en diferente planificador, no sé si me explico. Ya te entiendo. Pero... sí, vos tenés razón, o sea, porque como vas a tener igual en el árbol, tenés los dos planificadores, ¿no? Sí, cabal. Pero como era uno de los requisitos, vos, de poder ver, digamos, si habían dos fechas iguales, que se viera el contenido de las dos fechas y elegir una de las dos imágenes. Entonces, sí, vos, era necesario. Va, está bien. Dale. Va. El área gráfica. Acá se muestra la gráfica generada a partir del texto que se encuentra en el editor de texto, después de seleccionar la opción analizar. Área de selección. Muestra el país seleccionado y su imagen.
salir, debe terminar la ejecución de la aplicación. En el siguiente diagrama se puede ver un ejemplo de cómo se distribuye la interfaz gráfica. Igual esto solo es un ejemplo, ¿verdad? No, acá dice, esta solamente es una guía, no es necesario hacer la interfaz igual. Entonces ustedes pueden hacerlo en varios forms o como a ustedes les guste, ¿verdad? Entonces tienen el área de edición, el área de menús, los botones de análisis y de generar PDF, el área para mostrar el gráfico y el área para mostrar el país seleccionado. Y los entregables son manual de usuario, manual técnico, debe explicar la lógica que usó para el análisis léxico. Entonces el manual técnico seguramente va a valer más puntos. Código fuente, ejecutable de la aplicación. La documentación a entregar de forma física el día de la calificación es la hoja de calificación original y copia. También para la práctica, cuando les vaya a calificar, lleven 2 hojas de calificación, por favor. Notas importantes. El proyecto se debe desarrollar de forma individual. Este proyecto se deberá desarrollar utilizando C#, Visual Studio 2013 o superior. La entrega se realizará por medio de Classroom. No se deberá utilizar ninguna herramienta auxiliar, solamente GraphViz para generar los gráficos. El proceso de obtener tokens se debe hacer a través de la implementación del autómata finito determinista desarrollado por el propio estudiante, utilizando el método del árbol, ¿verdad? No se puede agregar o quitar algún símbolo del archivo de entrada. El proyecto deberá funcionar con los archivos de prueba que se dispongan para la calificación sin modificación. La calificación del proyecto será personal y durará como máximo 30 minutos, en un horario que posteriormente será establecido. Se debe tomar en cuenta que durante la calificación no podrán estar terceras personas alrededor, de lo contrario no se calificará el proyecto. No se dará prórroga para la entrega del proyecto. Copia parcial o total del proyecto tendrá una nota de 0 puntos y se notificará a la escuela de sistemas para que se apliquen las sanciones correspondientes. Por favor, no se vayan a copiar, ¿verdad? Igual en la práctica espero no detectar copias porque no me quiero ver mala onda poniéndole 0 a alguien, ¿verdad? Y teniéndolo que reportar a la escuela de sistemas, porque si no, recuérdense que sus prácticas están subidas a Classroom y también las puede ver la ingeniera, ¿verdad? Entonces, por favor, no se van a copiar, ¿verdad? En el caso de no cumplir con alguna de las indicaciones antes mencionadas, no se calificará el proyecto, por lo cual se tendrá una nota de 0 puntos. Anexos. Entonces acá les muestra el sitio oficial de GraphViz para que ustedes lo vayan a ver, ¿verdad? Acá en Download lo pueden descargar. Les voy a mostrar así rapidito. Y en Gallery, digamos, si ustedes le dan clic a cualquiera de estos, digamos a este, acá les dice, es esto de acá. Esto es lo que debe contener su archivo de texto para que dibuje esto. Y este es el comando que se utiliza para generar la gráfica desde consola. Y así si seleccionan cualquier otro, ¿verdad? Entonces ahí les muestra lo que se ve y si le dan clic les muestra todo cómo se hace el gráfico. Para que ustedes puedan ir viendo que se les puede poner colores, formas distintas, apartados, cualquier cosa, ¿verdad? Y aquí en Download, acá está para Linux y acá está para Windows. Vamos a ver. Aquí. Permítanme. Bueno, igual esto voy a hacer un video explicándoles cómo instalarlo y todo, ¿verdad? O sea, es esta la versión estable, ¿verdad? Entonces aquí descargan el .msi, que es el ejecutable, y ya solo lo instalan. Ahí también tienen que cambiarle algo a sus variables de entorno, agregarle algo a sus variables de entorno para poder utilizarlo. Pero eso, si ya estamos dentro de clases, pues permítanme. Si ya estamos dentro de clases, lo voy a hacer en clase, el ejemplo.
Y si no, pues les voy a hacer un video explicándoles cómo utilizar Graphics otra vez. Kenny, te escucho. Permíteme que no te escucho. Kenny, ¿puedes quitarte el mute vos, por favor? Sí, una pregunta para lo que es lo de la generación del PDF. ¿Graphics trae alguna función para eso o cómo es que se haría? Porque si dice que no se puede implementar alguna herramienta más. Fíjate que yo cuando he generado archivos PDF lo he hecho por medio de Crystal Reports o no me recuerdo cuál es el otro. Entonces voy a consultar con el auxiliar que hizo el enunciado y para mí que sí debería de poder utilizarse algo para generar el PDF, pero lo voy a consultar y les digo. Pero mientras no les diga nada, no se puede, vamos. Va, está bien. Dale. Gracias por tu duda. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna otra duda? No es que no se pueda algo, lo que pasa es que, generar el PDF. ¿Alguna otra duda? ¿Nadie tiene más dudas del proyecto? ¿Todo les quedó claro? Sí, igual me pueden preguntar por correo, ¿ves? Yo voy a resolver sus dudas por correo. Algo que yo les iba a decir. Sí, en el PDF, lo que debe contener el PDF es esta gráfica de acá y la imagen de resultado, ¿verdad? Las dos cosas. O sea, esto de acá y esto de acá. Nada más. Entonces, si todo está correcto, entonces creo que eso es todo por hoy. Si alguien se añadió a, ¿cómo se llama? A la sesión tarde, ya pedí asistencia del número de carnet, por favor, mándelo. El número de carnet nada más y solo. Feliz noche, jóvenes.